gracias por participar de la Bancaforo 140. Es el primer Bancaforo del mes de marzo 2021. El mes de marzo no es cualquier mes, porque es el mes en que esta empresa, Ernesto Bazán Training Corporation, que es la que organiza los bancaforos, cumple 10 años, ¿no? 10 años. O sea, precisamente en marzo de 2011 que nosotros comenzamos. El primer bancaforo se hizo en enero de 2012, ¿no? Pero el inicio de la empresa y sus actividades fue en marzo, ¿no? Así que yo pienso que en marzo es un buen... algo bueno va a pasar para la empresa en este mes, ¿no? Tengo ese presentimiento. Así que bien, pues celebramos los 10 años de aniversario con Marco Álvarez. Marco, un poco para presentarte, aquí la audiencia tiene la mayor parte de las personas que se ha inscrito está vinculada a la gestión de riesgos en entidades financieras, ¿no? Esos son banqueros en general, pero hay más personas de gestión de riesgos y cuando yo puse tu hoja de vida en la invitación o tu resumen, ¿no? Porque todavía no entra en una invitación. Entonces, hay algo que, lo primero que se pone en ese resumen es que tú lideraste una metodología para que la Superintendencia de Bancos de Perú, que es una superintendencia bastante acuciosa en su análisis y en sus decisiones, le otorgue a una entidad financiera una certificación ASA, ¿no? Para riesgo operacional. Eso en la práctica, ¿qué significa? Si me permites resumirlo, significa que la entidad requiere menos capital regulatorio para absorber los riesgos operacionales, ¿no? O sea, eso en la práctica, para decirlo, digamos, en un buen cristiano, significa que, por ejemplo, aquí en Panamá, si el índice de adecuación de capital mínimo es 8%, porque aquí es 8%. Hay unos colchones adicionales, pero digamos que es 8%, ¿no? Entonces, con una certificación ASA ya no necesitas 8%, sino que puedes necesitar, digamos, ¿cuánto? 7, 6, no sé cuánto, tú me dirás la referencia, cómo más o menos es en Perú, pero no necesitas un 8% de capital, sino de repente un 6%, por decir algún número, y eso es música para los oídos, para los accionistas, ¿no? Porque, o sea, necesitan menos capital para poder desarrollar el negocio, lo cual significa, ¿no? Más apalancamiento y lo cual significa más rentabilidad. Y por lo tanto, todos felices, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Cuéntanos un poquito antes de comenzar, si podemos hablar algunos minutos sobre esa experiencia antes de entrar a la temática. Sí, claro, cómo no, Ernesto. Muchas gracias, ante todo, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por esos 10 años. Creo que son una muestra de tu tenaz y perseverancia en educar en estos temas de riesgos, ¿no? No solamente en Panamá, sino en varios países. Acá en Perú, como tú sabes, eres siempre bienvenido y muy reconocido por todas las instituciones. Bueno, sí, efectivamente, en el año 2009 salió la resolución aquí en Perú para aplicar a la metodología ASA, ¿no? Todos los bancos estábamos en la metodología básica. Y la metodología básica te permitía, ¿no?, hacer una reserva de capital que, en resumen, equivale al promedio, al 15% de los ingresos de los bancos de los últimos 3 años, al promedio del 15%, que era una barbaridad. O sea, era realmente la reserva de capital que se hacía en ese momento era bastante alta, ¿no? Y con el ASA se logró reducir esa reserva de capital en términos casi de 10 puntos menos, ¿no? O sea, estamos hablando de 15% que se tenía que reservar a un 5%, a un 6%, que equivalía a una cantidad, digamos, dependiendo de cada entidad financiera, una buena cantidad de millones. Ahora, no solamente, por un lado, como tú dices, el beneficio es esta reducción de capital que genera la posibilidad
de tener más negocio y a la entidad financiera de tener más ingreso, sino también, por otro lado, hay muchas otras ventajas, ¿no? El tema, por ejemplo, de tener un banco mucho más controlado, con sistemas más robustos, hace que la gente confíe más en una institución u otra que tenga o no el ASA, por ejemplo, ¿no? Porque saben que este título o esta aprobación que da la superintendencia se la da solamente a los bancos que cumplen rigurosamente un plan de control de riesgos estructurado que tiene la super y que cada año va subiendo la valla, cada año la hace más difícil. Recuerden que el ASA uno no lo obtiene de por vida, el ASA uno lo obtiene a veces por un año, por 2 o máximo 3. Entonces están en constante actualización. Cada vez que hay una nueva etapa de renovación, los bancos tienen que volverse a alinear a los nuevos reglamentos, a las nuevas situaciones que salen regulatorias, y eso es un trabajo bastante permanente que tiene tanto el regulador como las entidades financieras para poder mantener estos niveles de control, ¿no? Entonces, es un reto tanto para las instituciones, para el regulador y, bueno, para los que estamos en este mundo de la consultoría de riesgos también. Es un bonito reto tener que ayudar a las entidades financieras a lograr ese objetivo, ya sea conseguir el ASA o la renovación del ASA. Pero es un trabajo que se viene haciendo constantemente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos con la presentación, si te parece, y después seguramente habrán preguntas, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se relaciona esta presentación con esa certificación ASA o algo específico en qué consistía la certificación ASA, los puntos claves? Entonces, si te parece, hacemos la presentación y después conversamos algunos minutos. Perfecto. Adelante, Marco, la audiencia es tuya. Te voy a habilitar para que puedas compartir tu presentación. Ahí está, listo. Ok. Muy bien. Entonces, muy buenos días a todos nuevamente. Gracias, Ernesto, nuevamente por la invitación en este tema que es sumamente importante y creo yo clave en todas las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de cultura de riesgos, estamos hablando pues de un tema trascendental, un tema que debe, ¿no? Cruzar en todos los niveles de la organización y que debe ser como un eje central. Es como el ADN que tiene dentro del ADN de cada organización. Entonces, la cultura de riesgos mucho depende de las personas, mucho depende de cuán concientizados están los líderes en cada una de las empresas. Por lo tanto, muchas de las empresas, cuando uno va, por ejemplo, a hacer algún trabajo de consultoría, nosotros vamos midiendo, ¿no? ¿Qué nivel de cultura tiene esa organización? Porque dependiendo de eso, a veces es mucho más fácil establecer metodologías, realizar cambios, proponer alternativas, porque facilita la labor, no solamente de este lado de afuera de un consultor, sino también de este lado dentro de la organización como parte de los cambios importantes que pueden haber. Entonces, para mí la cultura de riesgos siempre es uno de los temas que debería tener digamos, la mayor atención desde la parte más alta de la organización hacia todos los niveles, ¿no? En el sentido de poder hablar cada vez más, ir incrementando, cada vez más ir haciendo que esta cultura sea sólida, ¿no? Porque los beneficios que trae, como los que vamos a mirar luego en la presentación, son bastante buenos. Entonces, vamos a empezar primero con la definición. Hay muchas definiciones en relación a lo que es la cultura de riesgos, ¿no? En las que he encontrado y que hacen mucho sentido a lo que en la práctica me ha tocado vivir, es aquella que abarca pues los valores, ¿no? Las creencias, las actitudes, ¿no? Y el conocimiento sobre el riesgo que se tiene en el interior de la empresa. Es muy importante que toda la organización conozca, ¿no? Sepa el nivel de riesgo que se maneja dentro de la organización, el apetito de riesgo que tiene la organización. Y sobre esa base, ¿no?
esto cruza todos los temas de valores, de las creencias y de todas esas actitudes que se tienen dentro de esta organización. Debe estar inmerso y debe formar parte del ADN de los colaboradores. Ahora, esta no es una labor fácil, ¿no? No. Esto a veces decirlo suena muy fácil, pero hay que trabajar duro para poder lograr que justamente esta cultura de riesgo que uno quiere, digamos, manejar dentro de la organización forme parte del ADN de los colaboradores. Y, perdóname, ¿y cómo es que podemos crear una cultura de riesgos? ¿Cómo es que nos podemos apalancar? ¿Cómo podemos hacer para tener una cultura de riesgos que sea una cultura que nos beneficie a todos en la organización? Primero, hay que crear un apropiado ambiente de control. Es necesario que dentro de la organización exista un ambiente de control adecuado que permita justamente, ¿no? Tener, digamos, todo el alcance para poder ayudar en este proceso de establecer cultura dentro de la organización. Luego es importante determinar el nivel de apetito de riesgo que tiene la organización. No solamente por un tema de conocimiento de las áreas que gestionan los riesgos, no. Es importante que este apetito sea de conocimiento transversal en toda la organización. Por otro lado, es bien necesario considerar dentro de lo que es toda esta cultura el propósito, la misión y la visión, ¿no? Mucho tiempo antes se hablaba de misión y visión en las empresas, pero ahora es bien importante que se establezca cuál es el propósito de la organización, cuál es el propósito que tiene la organización, ya sea de este lado interno, con sus propios clientes internos, y ya sea de este lado externo, lo que ofrece hacia afuera, hacia sus clientes, hacia la sociedad. ¿Qué propósito tiene esa empresa? Y esos propósitos, esos valores éticos son los que tenemos nosotros que buscar cómo hacer que cada una de las personas en la empresa los interiorice y los haga suyos, ¿no? Entonces, es partir de eso, ¿no? Es empezar con que tengamos un buen propósito en la organización y que cada uno lo haga suyo y respire ese propósito permanentemente en su día a día, en sus actividades, en sus procesos, en su razón de ser dentro de la empresa, ¿no? Es una tarea bastante fuerte, pero se puede lograr, ¿no? Luego, hay un aporte que el área de gestión humana o el área de selección también participa dentro de todo este tema de la cultura, que es justamente tener una estructura clara, ¿no? Y una muy buena práctica para contratar y capacitar al personal. Contratar y capacitar. Cuando hablamos de capacitar, yo diría también concientizar, ¿no? Ahora se utiliza mucho esa palabra, ¿no? O sea, ya no basta con capacitar, ya no basta con dar información al equipo que nos acompaña en una organización. Lo que toca ahora es concientizar. Y esa es una labor un poco más compleja, digamos, en el sentido de lo que toca y lo que se espera como resultado, ¿no? Concientizar, evangelizar, son temas que están formando parte ya del nuevo lenguaje dentro de la organización. Entonces, para esto es clave, ¿no?, que los líderes de la organización interioricen la idea de que la gestión de riesgo es la parte natural de sus labores diarias. Es la parte que ellos tienen que considerarlo como parte natural en los quehaceres y en cada una de las actividades diarias. Pero miren, es importante que los líderes, ¿eh? O sea, no estoy hablando solamente de los altos mandos, ¿no? Ni del top management, sino también estamos hablando de que los intermedios, digamos, la gente, los mandos intermedios, tienen que también interiorizarse este tema de la cultura de riesgos y predicar con el ejemplo y dar mensajes correctos, ¿no? Dar mensajes correctos. Muchas veces uno puede tener dentro de la organización
una muy buena estructura de políticas, ¿no? Tiene unos procedimientos, el código de ética está impecablemente bien desarrollado, lo han difundido, lo han publicado, todo el mundo lo ha leído y ha firmado y ha aceptado, digamos, todas esas políticas y esos documentos que tienen que ver justamente con asegurar o establecer una especie de valores éticos y de la cultura de la compañía. Sin embargo, si los altos mandos o los mandos intermedios o el equipo en general no están, digamos, conscientes de ese tema, no predican con el ejemplo lo que esos documentos transmiten, de nada sirve. De nada sirve. Se ha visto muchos casos en muchas empresas que justamente tenían, y podemos poner ejemplos que son actuales, ¿no? O sea, no sé cuánto en Panamá y en los países de los amigos que están presentes aquí y nos visitan, puede haber afectado, por ejemplo, las famosas, digamos, todo este tema de corrupción de Lavallato, ¿no? De esta compañía brasilera que utilizando mecanismos de corrupción generó tanto daño a tantos países, ¿no? Comprando presidentes, comprando ministros, comprando una serie de altos mandos para poder lograr sus objetivos de generar mayores ingresos. Y si uno voltea, hacia adentro de esta compañía y empieza a mirar un poco cómo trabajaba Odebrecht, y uno mira y tienen ahí un código ética impecable, ¿no? Tienen digamos, políticas de manejo, de cómo debe operar la empresa y todo, pero si los principales líderes, si los dueños de la organización, si los accionistas más importantes no cumplen con eso, imagínense cómo será el resto de la compañía, ¿no? Entonces no basta con tener documentación. Esto hay que interiorizarlo, esto hay que hacer que las personas realmente lo sientan, lo vivan, y claramente tiene que haber, ¿no? Digamos, un esquema en el cual si se descubre algo, tiene que haber una penalización, tiene que haber de todas maneras un proceso de sanciones, ¿no? Porque si no, a veces las cosas no funcionan. Lamentablemente, nuestros países, si no hay sanción, no hay acción, digamos, ¿no? Hace muchos años en el Perú, por ejemplo, no era obligado usar el cinturón de seguridad como parte del manejo de un vehículo. No decía nada la norma, pero sabíamos que era un control importante dentro de lo que es el conducir un vehículo. Ni bien salió una norma de tránsito en el cual se obligaba a utilizar y si caso contrario la policía podía detener y poner una multa, es cuando recién la gente empezó a usar el cinturón de seguridad. Entonces, así a veces funcionan las cosas. No debería ser, ¿no? No debería ser. Ahora mismo, ¿no? Con lo que nos viene ocurriendo a todo y nos viene impactando a todo el mundo, ¿no? El tema de la pandemia. ¿Por qué tenemos tantos contagios? ¿Por qué tenemos tantas cosas? Porque realmente, no todos, ¿no? Hay gente que no es consciente del riesgo de contagio, ¿no? No mantiene la debida distancia, no usa el tapabocas, ¿no? Asiste a reuniones, recibe gente que no vive en casa, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacen que el riesgo se amplíe. Lo mismo pasa en la organización, ¿no? Si nosotros no concientizamos a la gente a que tenemos nosotros este propósito, que estos son nuestros valores y que esta es nuestra manera de actuar en el día a día, poco vamos a lograr. Y si detrás de eso no hay un sistema digamos, en el cual permita penalizar, en el cual permita sancionar situaciones que no son permitidas, va a ser muy difícil lograr que la organización y que el equipo
se alinee, ¿no? con estas directrices que, si bien es cierto, vienen desde el más alto mando, tienen que llegar a toda la organización y no solo a la organización. Recuerden de que no solamente los colaboradores que trabajan en una empresa forman parte o ayudan a armar esa identidad de la empresa, también están los proveedores, también están los clientes. Entonces, esto tiene que ser algo transversal, ¿no? El tema de la cultura de riesgos es algo transversal. Por lo tanto, los proveedores también tienen que adherirse al código de ética de la organización, ¿no? Muchas de las compañías, y la tendencia ahora, ¿no?, es justamente a tercerizar servicios. Pero si nosotros contratamos un proveedor y no le hacemos conocer cuál es nuestro código de ética, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra manera de actuar, estamos incluyendo dentro de nuestra organización personas que pueden lograr cometer actos que van en contra de lo que el espíritu, ¿no?, del código señala. Por lo tanto, va en contra de la cultura de riesgo de la organización. A pesar de la situación que estamos viviendo y en este momento de pandemia, muchas organizaciones obviamente siguen operando y siguen funcionando y han buscado formas, sobre todo las instituciones financieras no dejan de brindar servicios y de contratar proveedores y de incorporar, ya sea en forma presencial o remota, servicios de terceros. Por lo tanto, hay que mantener, hay que crear esa conciencia, hay que trasladar esa conciencia también a los proveedores que nos brindan servicios. Y por último, de esta lámina, es importante también implementar un canal de denuncias, ¿no? Un canal de denuncias en el cual puedan acceder no solo los colaboradores, sino también proveedores, y que permita de tener un procedimiento claro de cómo se va a tratar estas denuncias, ¿no?, con la debida, digamos, confidencialidad. No se puede romper esa parte del protocolo de la confidencialidad, sino muchas veces estos canales no funcionan, ¿no? Y tampoco puede ser de que lleguen las denuncias y no se tome acción, ¿no? Me ha tocado en algunas entidades, ¿no? Ya vamos a crear nuestro famoso canal de denuncias, vamos a hacerlo a través de una página para que ingresen o dar un correo, ¿no? y que pongan en forma anónima sus denuncias, qué sé yo. Pero cuando llegan las denuncias, no hay quien las atienda, o si las atienden, se toman el tiempo más allá del esperado, de manera que hace que desmotive, ¿no?, a los colaboradores a hacer una denuncia, porque sienten que no son escuchados. Entonces, acá tiene que haber algo práctico, tiene que haber una área encargada, ¿no?, de resolver, de escuchar y de responder, y que se sientan que justamente este canal funciona, ¿no? De hecho, vamos a encontrar todo tipo de denuncias, no necesariamente todas son reales, pero para eso tiene que haber un equipo que haga la investigación correspondiente. También, dentro de todo este tema de la cultura, es necesario que tengamos una sólida cultura de riesgos, ¿no? Y que se alinee, ¿no?, esta cultura de riesgos a los objetivos estratégicos que tiene la organización, ¿no? Esta cultura tiene que incluir canales de reporte, ¿no?, saber por dónde escalar y quiénes deben intervenir ante posibles daños, o también aprovechar oportunidades que se puedan presentar, ¿no? Todo esto es parte de lo que se puede lograr. Ahora, cuando hablamos de cultura de riesgos, la podemos en realidad analizar a partir de estos 4 componentes. Primero, liderazgo, ¿no? Es importante, ¿no?, como decía yo hace unos momentos, de que los líderes de la organización, ¿no?, y no solo hablo del alto mando, de los mandos más altos, sino hablo de todos los que tienen a cargo gente en su organización, son líderes dentro de la organización, hagan suya esta política y sean los que transmiten y trasladen con su ejemplo, ¿no?, los valores que la organización tiene. Ahora, la organización antes únicamente se veía por áreas, ¿no?, y se separaban por áreas y se identificaban por áreas.
Ahora no, la cultura de organización no puede estar dividida por unidades dentro de las organizaciones, tiene que ser algo que sea transversal, ¿no? Acá tenemos que buscar que la organización completa reciba, entienda, comunique, respire los valores que tiene la organización en forma transversal. Acá esto es un tema de equipo, no es un tema de áreas, ¿no? No es un tema de áreas. Por otro lado, el tener establecido un marco de riesgos donde se definan claramente los niveles de apetito y tolerancia va a ser clave dentro de lo que es estos componentes, ¿no? Estos componentes de la cultura de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el apetito de riesgo, la metodología para gestionar los riesgos y la responsabilidad sobre los riesgos tiene que ser recogida dentro de este marco de riesgo, ¿no? ¿Qué metodología tenemos? ¿Quién lo va a liderar? Y esto tiene que ser conocido por la organización, ¿no? Saber dónde estamos, cuál es el nivel de riesgo. Y acá sí se nos pasó un dato de otra presentación, pero el punto 4 se refiere a incentivos que se puedan dar, ya sean incentivos no necesariamente financieros, ¿eh? No necesariamente son incentivos monetarios, también existen incentivos como la recomendación, como la motivación. Hay otro tipo de incentivos que se pueden dar dentro de lo que es el reconocimiento, ¿no? Dentro de este proceso de cultura de riesgos. Cuando hablamos también de cultura de riesgos, también nos podemos basar y referir y apoyarnos en las famosas 3 líneas de defensa, ¿no? En las 3 líneas de defensa donde la alta gerencia y las unidades de negocio y de soporte son quienes son los responsables justamente de transmitir, de concientizar, de trabajar en estos temas de cultura, ¿no? Y la segunda línea, a través de los comités de riesgo, son los responsables justamente de crear estos lineamientos, de establecer junto con el alto mando, seguramente, cómo es que queremos llevar a cabo, cuáles son los niveles de alcance que debe tener, ¿no? Estos temas relacionados a la cultura. Y la tercera línea, pues como siempre, revisando que esto se pueda cumplir, que los objetivos que estén planificados, que estén bajo establecimiento de procedimientos, se puedan realizar de manera que podamos tener un aseguramiento, ¿no? De que todos esos procesos van a estar de alguna manera implementados, ¿no? En la siguiente, sí, me gusta utilizar mucho este ejemplo, ¿no? Este ejemplo del famoso caso del Titanic, que nos puede también traer varios comentarios respecto a lo que es cultura de riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Edward Smith, ¿no? Que era el capitán del Titanic en ese momento cuando fue entrevistado por la prensa en Nueva York, ¿no? Que él decía, ¿no? Con toda su experiencia, nunca había visto un accidente de ninguna clase que merezca mencionarse, decía, ¿no? Ni siquiera he visto un solo barco con problemas en alta mar, ¿no? Nunca he visto un hundimiento ni estuve en ninguna situación que me amenace de ningún tipo, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Nos encontramos con este tipo de respuestas, ¿no? En la organización. Cuando me tocó hacer, por ejemplo, los talleres para poder identificar los riesgos en diferentes áreas, ¿no? Uno se encuentra a veces con el líder del área y vamos conversando y vamos con su equipo, revisando sus principales procesos y preguntas, ¿y qué riesgos ustedes ven? Ninguno. No tienen ninguno, nunca ha pasado. Nunca me ha pasado esto. Entonces uno va viendo ahí, ese tipo de respuestas a veces generan una situación de que o no conoce muy bien o realmente pues es un ejemplo de área que no merece realmente, digamos, más que hacerle el seguimiento y ver que efectivamente tienen todos sus controles bien implementados. Y no es así en la práctica, ¿no? Sabemos que las organizaciones tenemos cambios constantes,
tenemos procesos que cambian, nuevos canales, y siempre va a haber la necesidad de revisar, mejorar, generar nuevos controles, y los riesgos están latentes, ¿no? Pero en el caso del Titanic, este era el pensamiento ¿de quién? Del capitán del Titanic. O sea, la persona que tenía el más alto grado, mando, control de este barco que transportaba miles de personas. ¿Y qué pasó? Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Todos pensaban, el capitán pensaba, la gente que subió al barco pensaba que era indestructible, ¿no? Le habían hecho tanta publicidad, tanta, previo a la salida de este barco, que todo el mundo pensaba que realmente esto no iba a ocurrir nada. Y como pensaban que era indestructible, claro, se redujeron las medidas de seguridad y las revisiones y las inspecciones. Piensen esto y hagan un símil con las empresas, ¿no? Muchas veces creemos, como repito, que no tenemos riesgos en nuestra organización o que esto nunca nos va a pasar a nosotros. Por lo tanto, se relaja la seguridad, se relajan las inspecciones. El capitán del barco ignoraba las alertas del iceberg, ¿no? Y no necesariamente el iceberg fue, digamos, ese fue la causa, ¿no? Pero se pudo haber evitado con otro sistema de comunicación, con otro mecanismo que permita justamente llevar un adecuado seguimiento de la nave y tener los adecuadas comunicaciones y líneas de comunicación. Pero no. ¿Ahí qué pasó? Por ejemplo, los botes salvavidas no eran suficientes y retiraron varios de ellos antes de zarpar porque ocupaban mucho espacio. Para incluir más personas, obviamente, sacaron varios de esos botes salvavidas, ¿no? Habían procedimientos débiles desde el inicio. Por ejemplo, habían 2.200 pasajeros y solo se pudieron haber salvado 1.200 por la cantidad de botes salvavidas que había. O sea, no hubo un adecuado plan de contingencia, ¿no? No se estaba preparado para afrontar una falla tan grande y por lo tanto eso implicó una pérdida de vidas significativas, ¿no? Entonces, hagamos un símil con las empresas y muchas veces hay muchas coincidencias. Vamos a los beneficios de la cultura de riesgos, ¿no? Uno de los principales beneficios es justamente que fomenta la responsabilidad y el sentido de pertenencia de los colaboradores. Si uno logra, a través de un buen plan de concientización, generar esto, ya estamos dando un paso importante. Responsabilidad y sentido de pertenencia, hacer suyo estas normas y estos valores. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Que los líderes estén conscientes, que los líderes prediquen con el ejemplo. Otro de los beneficios es justamente incrementa la motivación al trabajo, ¿no? Si una persona que tiene claramente sus valores establecidos encuentra una institución que justamente motiva lo mismo, conversa de la misma manera, la gente va mucho más motivada al trabajo, porque están relacionados, ¿no? Lo que yo hago en mi vida personal lo traslado también a mi vida profesional y veo que hay esa relación y eso es importante. Muchos abandonos de trabajo pueden darse por lo contrario, ¿no? Por gente que encuentra en una institución realmente o un nivel de cultura tan bajo que no conversa con la forma que uno es. Entonces empieza a tener ciertos problemas y finalmente muchos terminan renunciando. Otra de las cosas beneficios que tiene la cultura de riesgos es que previene eventos irregulares. O sea, la gente siempre, al estar concientizados, al todos apuntar hacia un mismo objetivo, si ve algo que se distorsiona, inmediatamente es más fácil corregir, es más fácil detectar, ¿no? Demuestra una debida diligencia ante procesos de demandas judiciales. Este famoso canal de denuncias, ¿no? Si se tiene claramente establecido, nos ayuda justamente para poder lograr ir apagando esos incendios que se puedan ir presentando en el camino. Facilita iniciativas de cambio, ¿no? Tener una cultura de riesgos bien establecida en una organización nos permite, por ejemplo, si hay un
nuevo sistema, todo el mundo colabora, participa, se alinea, ¿no? Porque este es un tema transversal. Llega un nuevo líder, también facilita su incorporación y su desarrollo dentro de la organización. Ayuda a identificar amenazas, claro. Todos estamos conscientes, todos estamos trabajando bajo un mismo objetivo y apenas se descubra algo, pues se puede lograr apagar inmediatamente. Aumenta las posibilidades de alcanzar objetivos, ¿no? Es parte ya, esto es como que cae por sí mismo, ¿no? Porque teniendo este esquema, los objetivos también van a estar como una opción más, digamos, con una facilidad para obtenerlos. Genera menor rotación de empleados y crea colaboradores comprometidos. Impulsa la proactividad, ¿no? Mejora la adaptación de la empresa, ¿no? En el entorno social y económico. Recuerden, las empresas por sí solas no tienen mucho, digamos, sentido, ¿no? Las empresas tienen que tener claramente tienen que trascender hacia la parte social, hacia la parte hacia afuera, y teniendo una buena cultura de riesgos genera esa confianza y genera un mejor entorno social y económico. Finalmente, ¿no? ¿Cómo podemos lograr una cultura de riesgos adecuada, digamos, una cultura de riesgo que nos permita a la organización desarrollarse y permita generar un ambiente adecuado? Primero, hay que establecer un entorno organizacional sólido, ¿no? Tenemos que tener líderes comprometidos, tenemos que tener no solamente, como decía yo, políticas, documentos, procedimientos, sino más allá de eso, concientizar al personal, concientizar a los líderes, enfocados justamente en la cultura de riesgos y en los consejos administrativos, ¿no? Tenemos que alinear la administración de riesgos con la estrategia en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que también nivelar el programa dentro de lo que son estas 3 líneas de defensa. Tenemos que utilizar estas 3 líneas de defensa para poder establecer y poder desarrollar este programa. Y tenemos que tener informes de riesgo que nos permitan tanto a la dirección como al consejo directivo tener o poder ejecutar una supervisión adecuada. Para finalizar, quiero dejarles esta frase de Mark Zuckerberg, que es que en un mundo, ¿no?, que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Así que, señores, los invito a asumir riesgos, pero los invito también a implementar y establecer y a mejorar día a día la cultura de riesgos de la organización, porque depende de cada uno de nosotros, de los que formamos parte de la organización. Gracias, Ernesto, y atento a cualquier consulta, pregunta que pueda existir por parte de las personas que nos están acompañando. Buenísimo, buenísimo. Bien, pues por aquí tenemos varias preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos escribe Carolina, que nos dice si podemos comentar sobre el mal pago que realizó Citibank en nombre de Revlon, ¿no? Bueno, es un caso de estudio, ese es un tema para tratarlo en un bancaforo completo. Son 500 millones de dólares que Citibank o Citigroup por error, transfirió a unos acreedores de Revlon y después quiso recuperar, ¿no? Entonces el juez les negó la posibilidad de poder hacer el débito, ¿no? O sea, después que hicieron el crédito ya tuvieron que ir al juez, ¿no? Dijeron, bueno, juez, aquí hay un error, y el juez le dijo, no se puede, ¿no? O sea que en Estados Unidos las leyes, muchas de las decisiones judiciales también se basan en jurisprudencia, ¿no? Que fue este caso. Pero a mí me han preguntado por qué no se puede hacer eso si es un error, o sea, que en lugar de pasar una cuenta, se tiene que pasar a una cuenta X,
y se pasa a una cuenta Z, ¿por qué no se puede debitar a la cuenta Z y hacer, bueno, ¿por qué no se puede? Entonces yo he usado una metáfora para explicar eso, ¿no? Mira, digamos que uno de nuestros hijos está jugando fútbol y lanza la pelota por error a la casa del vecino y cae en el jardín del vecino. ¿Okay? Entonces es mi pelota, pero está en una propiedad ajena. Entonces yo no puedo subirme al muro, ingresar al jardín del vecino, tomar la pelota que es mía y llevármela. Yo no puedo hacer eso. Eso es un delito porque es invadir propiedad ajena, ¿cierto? Entonces más o menos algo así es con las cuentas bancarias, ¿no? O sea, la cuenta bancaria es del beneficiario, no es del banco. O sea, si el banco se equivocó y le puso dinero, es como el muchacho que se equivocó y puso o envió su balón de fútbol a una propiedad ajena, más o menos algo así. Entonces, obviamente yo tengo que pedirle permiso al vecino y decirle, vecino, disculpe, pero aquí se cayó una pelota que es nuestra y el vecino probablemente me dará, pero el vecino también puede decir, lo siento mucho, ¿no? No te voy a dar nada, o sea, y entonces yo tendré que ir a la autoridad y decir, miren, mi vecino no me quiere dar mi pelota, y es la decisión de la autoridad. Entonces, más o menos algo así. Entonces, pero pienso que, digamos, este caso da mucha posibilidad de culturizar, ¿no? Porque estamos hablando de 500 millones de dólares, o sea, no estamos hablando de 5.000 dólares, 500 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, y es puro riesgo operacional. Entonces, como posibilidad de análisis y de reflexión para llevar cultura a las organizaciones, o sea, creo que es un caso sumamente interesante porque es además un caso real. No solamente caso real, sino es algo que le pasó a Citibank. Y creo que ninguno de nosotros podrá negar que Citibank tiene controles fuertes. Sabemos que Citibank y Citigroup tienen controles fuertes, ¿no? Entonces, si les pasó a ellos, imagínense entidades que no tienen controles tan fuertes, que no tienen un nivel de madurez en la gestión de riesgos tan fuerte, imagínate lo que le puede pasar, ¿no? Entonces, Marco, no sé si sobre ese caso quisieras tú comentar algo más. No, creo que claramente lo has comentado muchas veces, justamente temas de riesgo operacional generan estos temas, ¿no? Errores de este tipo se dan. Aquí también en Perú hubo algunos casos no tan sonados, pero que muchas veces estas fallas generan estas situaciones para las entidades, ¿no? No sé, creo que habían algunas otras. Hay algunas otras preguntas, vamos a ver. Hay muchísimas. Veamos vamos a ponerlas aquí en orden. ¿Cómo implementar una cultura de riesgos en una empresa donde el día a día absorbe el tiempo de los trabajadores o se usa como excusa? Claro, es algo que ocurre, ¿no? En las organizaciones. Las personas están inmersas en sus temas y muchas veces no tienen el espacio para poderlo asimilar esto. Entonces, es importante, primero, asignar el rol del tema de la cultura a un área específica, ¿no? Muchas veces puede ser el área de gestión humana o el área de cumplimiento, apoyarse en un área que nos permita que a través de esta área generar, primero, las políticas y los valores establecidos, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Sino hay que empezar a trabajar, hay que empezar a concientizar a través de talleres, a través de reuniones con las altas y los mandos medios, a través de comunicación fluida permanente en la organización, ¿no? Cuando nos tocó hacer la renovación del ASI, perdónenme que regrese un poquitito a eso, nos tocaba cómo hacíamos para que la gente entienda, ¿no?, el valor que tenía que el banco obtenga esa certificación, ¿no? Poníamos, amanecían a veces, el banco nos apoyábamos con el área de marketing, con los que diseñan y crean cosas, y un día amanecía el banco en todas las oficinas con un eslogan, ¿no? Con un eslogan relacionado al proceso y al proyecto que todo el banco estaba viviendo, que es cómo conseguir el ASA,
¿no? Y venían mensajes de que no, nosotros respetamos la seguridad de la información, no compartimos nuestras contraseñas. Otro día venía otro mensaje respecto a que teníamos, digamos, ciertas situaciones importantes que debíamos cumplir para el RASA, venía como un eslogan. Y esa forma de comunicar a veces que se usaba en esa época, estoy hablando del año 2009, ¿no? Ahora tenemos los mensajes, ahora estamos viviendo en forma remota, entonces hay que empezar a trabajar día a día, con eslogans, con mensajes, de manera que podamos ir poco a poco haciendo que la cultura de riesgos se forme parte del ADN de las personas. Es un Bien, trabajo aquí duro. tenemos una pregunta, gracias Marco, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo medir la cultura de riesgo? Si me permites, antes de que des tu respuesta, yo voy a dar mi respuesta. Fácil, contratas a Marco Álvarez o a Ernesto Bazán, que va a tu empresa, hace un estudio y de esa manera tienes una medición de la cultura de riesgo. ¿Qué te parece, Marco? Fácil, ¿no? Bueno, fuera de bromas, se puede establecer digamos, una matriz con diversos elementos que componen la cultura de riesgos, por ejemplo, el apoyo de la alta dirección, o sea, desde el consejo, el apoyo, ¿no? Que eso tiene que ser explícito, porque si tú lo preguntas, te van a decir, sí, aquí todos apoyamos, o sea, pero hay bancos que incluso lo tienen en sus pilares estratégicos, ¿no? Digamos, el apoyo a la gestión de riesgos, o sea, lo tienen totalmente declarado, ¿no? Como elemento fundamental, así como tienen rentabilidad en su pilar estratégico o crecimiento, tienen gestión de riesgos. Entonces, eso marca la diferencia. Entonces, eso va asignando puntajes a la cultura. El apoyo de arriba, luego la efectividad de los controles es otro elemento que hay que puntuarse, la capacitación es otro, la sensibilización es otro, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque la capacitación te da conocimiento, pero la sensibilización te enseña la importancia del por qué es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces se escoge una serie de, y bueno, herramientas adicionales, ¿no? Entonces se escoge ciertos componentes y se le va asignando puntajes, para lo cual se puede hacer autoevaluación, medición de consultor externo, medición a través de áreas que tienen relativa independencia, un mix de todo, y entonces esa podría ser una forma. No sé, Marco, si tú quisieras añadir alguna otra alternativa para esta pregunta. De acuerdo contigo, Ernesto. Efectivamente, existen esas herramientas y a nosotros que nos toca ir a visitar a algunas entidades, fácilmente a veces nos damos cuenta, ¿no? El nivel de cultura por las entrevistas que tenemos, ¿no? Cuando nos toca entrevistarnos con muchos líderes, sabemos más o menos cuál es su sentir, cuál es su percepción del riesgo y nos permite nos permite tener una sensación del nivel de cultura de una organización, ¿no? Hay líderes que sí realmente tienen clara la idea y manejan un grupo de gente importante y manejan un área importante. Hay otros que no tienen esa sensibilidad, no tienen ese sentir y están inmersos en su día a día y buscan sus resultados, pero del área, ¿no? Entonces, las entrevistas ayudan, facilitan mucho a poder determinar. Puede ser que sea un tema subjetivo, ¿no? Pero con los complementos que comenta Ernesto respecto a las herramientas que puedan haber, se puede justamente lograr tener una medición, ¿no? Tanto en entrevistas, tanto en los niveles de los resultados, los controles, etc. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos una pregunta, nos dicen, a veces cuando llega una alerta de riesgo operacional, muchas veces a la misma no implica una pérdida. A veces si la misma no implica una pérdida, los analistas de riesgo operacional me dicen que no implica mayores porque aún no se ha generado impacto monetario perdón, aquí entró una llamada y, bueno, perdóname. Dice, porque no implica mayores, porque aún no se ha generado impacto monetario, y menos si no pareciera tener un impacto. Para mí es una oportunidad de detenernos, analizarla y determinar si puede estar implicando un potencial riesgo oculto.
pero para llegar a eso hay que dedicarle tiempo y veo que eso no necesariamente sucede. ¿Cuál sería una propuesta de este proceso? Si tienes, ¿cuál sería una propuesta de este proceso? Bueno, por ahí va la pregunta. A ver qué opinión tienes, Marco. Dice, pérdida de los analistas de RO, ¿no? Que no implica mayores porque aún no se ha generado el impacto monetario y menos si no pareciera tener un impacto. Para mí, esta es una oportunidad de detenernos, a analizar y determinar si se puede estar implicado un potencial riesgo oculto. Ok. Claro, estas son las cuasi pérdidas, ¿no? Muchas veces se detectan situaciones que no terminan materializándose, pero es importante no perderlas de vista, ¿no? Porque cuando esto ocurre muchas veces, en algún momento puede generar que se materialice. Entonces, las famosas cuasi pérdidas o los eventos que no generan pérdidas no deben dejar de pasarse por alto. Algo está pasando, o sea, hay alguna falla en el proceso que está generando una debilidad que no se ha llegado a materializar, pero que genera una alerta o que ha sido detectado, ya sea porque exista un control o porque ha sido detectado de alguna manera, digamos, involuntaria, ¿no? De repente alguien se puso a mirar y dijo, por acá está viendo este tema, sin que exista realmente establecido un control. Entonces, no dejemos de mirar los eventos que generen cuasi pérdidas, porque si se deja, puede generar a la larga un impacto para la organización, un evento de pérdida, ¿no? Claro, la cuasi pérdida además puede estar reflejando un modus operandi, ¿no? Entonces siempre pongo el ejemplo, mira, que al cajero le trataron de engañar, lo trataron de defraudar con un cheque falso, ¿no? Bueno, no pasó porque el cajero se dio cuenta, pero digamos, bajo otras circunstancias pudieron haber engañado. Entonces, esa es una cuasi pérdida porque no hubo pérdida, pero es un caso de estudio. ¿Por qué? Porque independientemente, o sea, aunque no hubo pérdida, existe una potencialidad. Y entonces, detrás de eso puede haber un modus operandi de los defraudadores que necesitamos conocer, estudiar, para compartirlo entre toda la organización y para que otros cajeros estén atentos, ¿no? Incluso yo iría más allá, no solamente compartirlo entre los cajeros de la organización, sino también entre otras organizaciones bancarias, porque existen las asociaciones de bancos de todos los países, existen los comités de riesgos, donde hay representación de diversas entidades, y ahí se puede compartir, mira, aquí nos han querido defraudar con estos cheques que los están haciendo de esta manera, los otros lo están presentando con estos formatos, ¿no? Porque el defraudador probablemente va a querer replicar eso en otras entidades, ¿no? Entonces, me parece que en gestión de riesgo la unión hace la fuerza, y lo que siempre digo es que tu competencia no es tu competencia en gestión de riesgos. Tu competencia es tu aliado, ¿no? Entonces, esa es una frase muy fuerte. Obviamente, para los comerciales, la competencia sí es la competencia, ¿no? Es la maldita competencia. Bromas aparte. Pero en gestión de riesgos, tu competencia es tu aliado, ¿ok? Entonces, creo que son casos interesantes que hay que estudiar para poder estar mejor preparados. Bien. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. No hemos podido responder todas las preguntas, pero yo lo que les quiero plantear a ustedes es que, Marco, si quisieran formularte mayores preguntas, ¿a qué correo electrónico pueden escribirte? No sé si en el chat. Lo voy a poner en el chat. Sí, por favor. Vamos a plantearlo de esa manera porque hay preguntas muy, muy interesantes. Ahí está. Vamos a poner Marco Álvarez. Ahí está, Marco.Álvarez. Bueno, ahí está el correo de Marco. Pueden trasladarle las interrogantes, o si me quieren preguntar a mí también, con mucho gusto. Estamos para conversar, estamos para alentar la cultura de riesgo en Latinoamérica. Esa es nuestra misión. Y se me acaba de ocurrir otra ponencia que me tocaría hacer a mí, o es qué es lo que he aprendido yo de gestión de riesgo. O sea, en 30 minutos,
¿qué puedo decir de lo que yo he aprendido sobre gestión de riesgos? ¿Cómo resumiría en 30 minutos? Lecciones aprendidas por mí, en lo personal. Entonces, en lo personal y profesional. Entonces, esa será, digamos, materia de un próximo Bancaforo seguramente, en donde tendremos el gusto de tener invitados nuevamente a todos nuestros amigos. Les agradecemos muchísimo. Aquí Carlos Moreno nos acaba de compartir también la noticia de Citibank de los 500 millones. Ese es un caso de estudio, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que compartirlo, hay que debatirlo, hay que difundirlo, porque le pasó a Citibank y el día de mañana le puede pasar a cualquiera de nuestras organizaciones. Es mejor estar preparados. Muy bien. Marco, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. A todos nuestros amigos también, pues los que deseen la presentación, con mucho gusto me pueden escribir a mí o pueden escribir a Marco para solicitarle la presentación del día de hoy. Estamos creando una red social, vamos a crear recién una red social para poder trasladar todas estas ponencias de los bancaforos y para que ustedes puedan verla en diferido o repetir la ponencia si desean. Así que muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo viernes, como todas las semanas en el Bancaforo 141. Gracias, Marco. Gracias a todos ustedes, amigos de Latinoamérica. Tuvimos una audiencia superior a 200 personas. Muy complacidos por seguirnos y por acompañarnos en esta labor de llevar información a nuestra comunidad. Muy bien. Muchas gracias. Un feliz viernes. Gracias. Feliz semana.